Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, cuán bello es el Señor. Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Quiero adorar la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Padre amado, por un nuevo día. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que nos das la energía, la fortaleza para levantarnos, Padre. Gracias, Padre amado, por todo protección sobre nosotros de ti. Gracias, Padre amado, porque tú nos das la sabiduría, el entendimiento, descendimiento y todas las promesas de tu palabra en nosotros.
Gracias, Padre amado, por no tener miedo, solo temor a ti. Gracias, Padre amado, porque tú eres el único Padre Santo, Santo, Santo. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, por la familia en la fe y por mi familia. Gracias, Padre amado, porque tú estás protección de todos. Gracias, Padre amado, por nuestros pastores y por cada uno de nuestros maestros, nuestros niños, nuestros ancianos. Gracias, Padre amado, por tener esa familia en la fe. Gracias, Padre amado, por el día de hoy y porque esto nos sirva en atención, Padre, para que no podemos callar el Evangelio y tu palabra en ninguna parte del mundo. Esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué bueno alabar al Señor, hermanos.
Qué bueno hacerlo juntos. Qué fuerza tiene el espíritu y tiene la alabanza cuando sale del corazón. Qué bueno, hermanos, poder ser un pueblo que alaba. El pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilla! Hermanos, estamos deseando que lo que tiene nombre de campaña realmente se quede a vivir con nosotros y en nosotros. Hace unas semanas, las pasadas semanas, he estado predicando en los diferentes cultos y en las diferentes congregaciones sobre el elemento o uno de los elementos fundamentales de lo que llamamos Operación Andrés. Hablábamos de la oración como elemento muy importante y hablábamos de la oración que Jesús nos enseñó. Recordaréis, los que habéis escuchado online o aquí, el mensaje que con el Padre Nuestro prácticamente teníamos ahí una oración, una relación con el Padre en la cual, sin duda alguna, el Padre se agrada, el Padre responde y en la cual hay mucho poder. Pero una vez tenemos la oración que el Señor enseña y que el Padre espera de sus hijos como un elemento importante de esa operación Andrés, basado, como sabéis, en las relaciones que cada uno tenemos en el diario vivir y con la oración como uno de los elementos importantes. Una vez puesto eso delante de la Iglesia, a fin de que, como digo, no constituya una campaña puntual, sino una manera de relacionarnos con Dios y una manera de expresar a Dios lo que Él quiere que cada uno de nosotros le expresemos. Quiero ahora referirme a otra cuestión muy importante en el ámbito de la oración, y quiero hacerlo basándome en un hecho histórico que narra el profeta Ezequiel y que tiene el siguiente desenlace. Ezequiel 22, verso 31, dice la palabra: por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Palabra fuerte, palabra tremenda del justo juicio de Dios, la santa ira de Dios, ejecutada sobre el pueblo que andaba lejos del Señor y que de muchas maneras al leerlo así suelto, a mucha gente, no creyente especialmente, pero incluso a veces entre creyentes, nos parecen palabras duras, ¿no? Nos cuesta incluso ver al Señor que Cristo encarnó de amor, de gracia, nos cuesta verlo en estas palabras, pero nada más lejos de la realidad, hermanos, porque estas palabras son el desenlace final de un proceso en el que Dios no está feliz por tener que hacer esto. Dios no está gozándose de ejecutar su ira. Al contrario, muy al contrario, hermanos. Veamos el contexto que lleva a Dios a ejecutar su ira sobre aquel pueblo y que nos ha de hacer pensar que aunque ahora estamos en un tiempo de gracia, donde los juicios de Dios están sujetos porque Cristo fue colgado en la cruz y aún ha de volver, no nos equivoquemos, no nos engañemos, porque la humanidad se encamina hacia el momento en que ese juicio de Dios volverá y ya no habrá vuelta atrás, ni más gracia, ni más misericordia. Cuando decimos que lo mejor está por venir, solo podemos pensar así quienes en Cristo esperamos lo mejor. Pero quien no tiene a Cristo, hermanos, se va a enfrentar al peor momento de sus vidas. Algunos creen, y de hecho así lo perciben, que viven un infierno aquí, que nada peor puede venir. Pues sí, si no estás en Cristo, puede venir algo todavía mucho peor cuando Dios ejecute su justicia y su santa ira sobre todos aquellos que han rechazado el perdón en Cristo. Así que el contexto histórico de Ezequiel no es muy distinto al nuestro. Podemos leer aquel contexto en que este juicio de Dios se tuvo que ejecutar en los versículos anteriores al versículo 31, del 23 al 29. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, más que nada por la frescura del lenguaje con que transmite el mensaje. El Señor se dirigió a mí y me dijo:
tú, hombre, dile a Israel, eres un país castigado con falta de lluvias y de agua, un país con gobernantes como leones, que rugen y despedazan su presa, que en su territorio devoran a la gente, le roban sus tesoros y riquezas y dejan viudas a muchas mujeres. Los sacerdotes de este país tuercen el sentido de mis enseñanzas y profanan las cosas que yo considero sagradas. No hacen ninguna distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros a distinguir entre lo puro y lo impuro. No ponen atención a mis sábados, ni me honran. Los jefes de este país son como lobos que despedazan su presa, listos a derramar sangre y a matar gente con tal de enriquecerse. Los profetas ocultan la verdad como quien blanquea una pared. Dicen tener visiones y anuncian cosas que resultan falsas. Aseguran que hablan en mi nombre, cuando en realidad yo no he hablado. La gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo, explotan al pobre y al necesitado y cometen violencias e injusticias con los extranjeros. No nos puede extrañar que ante semejante panorama, ante semejante hedor de lo que el pueblo hacía, la ira de Dios se encienda y la justicia de Dios acabe siendo ejecutada. La corrupción de aquel sacerdocio, de la política y de los profetas iban a hacer a Israel merecedores del justo juicio y esa santa ira de Dios sobre ellos. Como de hecho, así acabó ocurriendo. El pobre Ezequiel le tocó profetizar tiempos duros, tiempos difíciles, profecías nada fáciles, nada agradables, pero necesarias para que el pueblo pudiera salir de su equivocación, de su error, antes de que ese juicio se ejecutara. Y hermanos, nuestro tiempo no es muy diferente, ni en lo político ni en lo social, incluso en lo religioso, donde se atrae a las gentes supuestamente hacia Dios, diciéndoles lo que quieren oír, prometiéndoles prosperidad mientras les sacan el dinero, no predicando y enseñando la santidad ante Dios y el mundo, como si no pasara nada por ello. En nombre del mensaje de la gracia, insultan la santidad de Dios, viviendo como quieren y enseñando a vivir como quieran, porque tampoco tiene tanta importancia. Eso está ocurriendo en iglesias, está ocurriendo en predicadores que así enseñan, pareciéndose muchísimo a aquellos de los que habla Pedro en sus cartas. Uno podría pensar, eso sí, bueno, en nuestra iglesia eso no pasa y espero que no pase, hermanos, porque la enseñanza y la predicación la hay y la habrá sobre lo que Dios dice, nos guste o no nos guste oírlo, y sobre la santidad necesaria delante de Dios y de los hombres. Ya sabemos que no una santidad para ganarnos el favor de Dios, sino por lo que acabamos de celebrar ahora, porque ya tenemos el favor de Dios. Y entendemos que la santidad es el proceso en el que ahora está nuestra salvación, nuestra redención final. Y por eso predicamos de ella. Pero esos no son los temas de hoy. Hoy quiero detenerme, en el único versículo que aún no hemos leído de esta historia. Porque si la podredumbre de la sociedad aquella con la que Ezequiel tuvo que lidiar llamaba la atención de Dios, de su justicia, de su santidad, y proponía el juicio sobre ellos, lo más grave para Dios no fue el mal olor que salía de la tierra hacia el cielo. Lo más grave para Dios, y lo más grave que seguirá siendo algún día para muchos de los que nos rodean y para Dios mismo, no tanto es el mal olor que sale de esta tierra hacia el cielo, hermanos, sino lo que dice el versículo 30, que es lo que realmente entristece a Dios y provoca que no haya más remedio que ejecutar su justicia sobre tanta corrupción como había en la tierra. Versículo 30, capítulo 22 de Ezequiel dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo que la corrupción hubiera quedado en nada seguramente, a poco que cuando Dios busca a hombres que hagan vallado y se pongan en la brecha a favor del pueblo, hubieran clamado a Dios para que no ejecutara su ira. Así pues, la ira de Dios finalmente y el juicio de Dios justo
y perfecto se ejecutará sobre quienes han rechazado a Cristo en su vida. Pero hasta que ese día llegue, Dios sigue buscando lo mismo que buscó en aquel tiempo de Ezequiel, lo que conocemos como intercesores, hombres y mujeres que hacen vallado, que se ponen en la brecha. Porque como decíamos antes, nuestra sociedad no es muy diferente a aquella. Vivimos en una sociedad que se desmorona, los valores se invierten, lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde muchas veces la Iglesia se ve invadida por nuevas corrientes de pensamientos contrarias a la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo, el Espíritu Santo inspira a su pueblo a doblar rodillas, a orar con un clamor intenso a favor de una tierra que apesta delante de Dios. Por eso, hermanos, detengámonos en cada frase de este verso con el fin de comprender en profundidad el papel del intercesor que Dios desea y busca y que esta tierra y sus gentes necesitan con mucha urgencia. Porque, hermanos, el Señor viene y con el Señor, sí, lo mejor para la Iglesia, pero el juicio y la destrucción para el que no está en Cristo. Así es que es muy pertinente y muy urgente este mensaje, que comienza diciendo que buscó Dios entre ellos, entre aquel pueblo, hombres que hiciesen vallado. Hermanos, un vallado es un obstáculo, un impedimento. Nosotros aquí en Elche, el vallado casi que lo tenemos como algo de lujo, porque cuando uno pasea por los campos de Elche, ve cada mansión, y a veces la mansión no la ves, pero pasa por la carretera y ves los vallados. Y son de lujo algunos, ¿eh? Yo creo que algunos vallados valen más que la casa que hay dentro. Pues el vallado que se espera no es algo tan lujoso seguramente, pero es algo que tiene que ser muy útil para aquello que se levanta. Es lo que hacen, por ejemplo, los miembros de una comunidad cuando sufren de inundaciones. Apilan bolsas de arena o tierra haciendo un pequeño muro para impedir que las aguas lleguen a la ciudad o entren en sus casas. Esa es la idea de vallado que hay en el texto bíblico. Ya digo, no tanto la cerca lujosa que aquí conocemos, sino aquello que de verdad pretende ser un lugar de defensa, un lugar que va a recibir mucho impacto y que pretende proteger a aquellos que están al otro lado de ese vallado. Y hermanos, hacemos vallado espiritual cuando ponemos nuestra vida a favor de otros delante de Dios. Nosotros somos esos sacos de arena, esos diques de contención cuando nos ponemos a orar y a clamar delante de Dios. Oraciones como esta, hermanos, yo sé que tienes todo el derecho a ejecutar tus juicios, Señor. Juicios sobre cierta persona o cierto pueblo, pues han pecado. Pero el Señor, he aquí, yo pongo mi vida delante de ellos y delante de ti para suplicarte con mi ruego que sean perdonados y restaurados. Qué importante es que quienes sabemos lo que espera a quien no tiene a Cristo, nos pongamos como vallado en posición de defensa de aquellos que están con ese justo juicio de Dios sobre sus cabezas, porque todavía no tienen a Cristo. Y es importante entender que, puesto que es un lugar de defensa, va a ser un lugar que va a recibir mucha presión. Por eso el apóstol Pablo enseña a prepararnos para ser esos hombres y mujeres que están capacitados para ponerse como vallado a favor de la tierra, a favor de la familia, a favor de los pueblos. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos tener en cuenta, hermanos, que el vallado es un lugar donde más vamos a ser atacados por el diablo, pues se trata de un lugar de defensa, de resistencia y de lucha. Y si este lugar cae, ¿qué quedará en pie? Pero tenemos una promesa maravillosa, hermanos, la promesa justa de a quienes se ponen como vallado, esa iglesia de la cual Jesús dice que las puertas del infierno, que las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Así pues, Dios va a buscar, sin duda alguna, va a seguir buscando quien haga vallado. Pero quien esté en el vallado ha de saber que está en zona de conflicto y ha de estar preparado con la armadura de Dios
para ponerse a favor de su familia, de su pueblo, de su ciudad, de esta tierra, sabiendo y confiando que las puertas del Hades y de la muerte no prevalecerán contra la Iglesia. Así que, hermanos, nos colocamos la armadura de Dios y comenzamos a orar de forma estable, persistente y responsable por una persona o familia, por tu pueblo, por nuestras listas de Operación Andrés. Insistimos, no son una campaña, no son una actividad, son aquellos por los que queremos hacer vallado delante de Dios, porque nos importan, porque a Dios le importan, porque Cristo también murió por ellos. Y hasta que no tengan esa fe en Cristo, sus vidas están en mucho y en gran peligro. Dios busca entre nosotros hombre que haga vallado. Y dice el texto que se ponga en la brecha delante de mí. Una brecha, sabemos también que es una rotura o abertura, la que se formó cuando la humanidad decidió apartarse de Dios y Dios de ellos a causa de su pecado. Esa brecha fue inmensa, impresionante, insalvable de hecho para el ser humano. Y ahí, justo ahí, es donde se colocó Cristo con su cruz. Justo para tapar y hacer puente entre las dos partes de esa grieta que el pecado tenía abierta en relación con Dios. Seguramente muchos que habéis usado tratados, folletos evangelísticos y con las 4 leyes espirituales recordáis la típica imagen de una gran brecha con la cruz en el centro como puente. Yo la tengo de muchos tratados, me imagino que muchos de vosotros también. Porque ciertamente, a falta de quien se pusiera en la brecha, en aquel antiguo pacto en el que Ezequiel tuvo que ser profeta, a falta de ello, el amor de Dios fue tan grande que para que nunca más volviera a ocurrir, puso a su Hijo mismo, se encarnó en su Hijo y se puso él mismo en aquel difícil lugar, en aquel lugar de conflicto, de fuego cruzado, en la llaga, en el lugar difícil, el lugar donde los que conocen el corazón de los hombres y de Dios van a estar junto a Cristo. Porque ahí es donde se puso Cristo, el sumo sacerdote, el intercesor por excelencia. Puede que el lugar del intercesor no sea el púlpito, no sean los grandes auditorios o la popularidad de un ministerio público. La brecha es un lugar posiblemente secreto, pero donde el fragor de la lucha en secreto determinará el éxito del ministerio público, de la posterior evangelización a la que seguro que muchos responderán. Nosotros tenemos gran admiración por Billy Graham y sin duda el que ha pasado a la historia es Billy Graham, pero los cientos que se reunían y que daban testimonio en sus predicaciones, por cierto, muy sencillas. Si comparas a Billy Graham con Spurgeon, nada que ver. Spurgeon es profundo, denso, pero Billy Graham era sencillo, pero tenía una unción, un poder tremendo. ¿Sabéis de dónde venía ese poder? De los intercesores, hermanos, de los que estaban haciendo vallado, de los que estaban en la brecha junto a Cristo y en el nombre de Cristo, clamando por todo ese estadio que iba a escuchar la palabra de Dios. Y claro que Billy Graham predicaba y se convertían, claro, porque había gente en la brecha. Había gente en la brecha junto a Cristo y en el nombre de Cristo. La frase estar siempre en la brecha, en sentido figurado, habla de aquel que no abandona un negocio, que está siempre dispuesto y preparado para defenderlo. Esta es la frase que se ha de decir del verdadero intercesor: siempre permanece en la brecha, siempre en la brecha. Hermanos, para Dios encontrar a alguien en la brecha le significa que no está todo perdido y que puede recuperarse el resto. Y estos son algunos ejemplos de intercesores. Abraham por Sodoma y Gomorra en Génesis 18, Lot por la ciudad de Zoar en Génesis 19, Moisés por su pueblo en Éxodo 32, Finés por el pueblo de Israel en Números 25, Nehemías por Jerusalén en el Nehemías capítulo 1, Daniel por su pueblo en el capítulo 9 de Daniel, Jesús por quienes lo rechazaban en Lucas 23, 34, el apóstol Pablo por las iglesias establecidas y por los que oirían el Evangelio en Colosenses 2, 1. Pero ¿sabéis qué tienen en común todos estos personajes? Que ya no están. No va a haber ninguno de estos ahora mismo intercediendo.
Bueno, si fuéramos católicos sí, porque como creen que los santos interceden, pero los santos han muerto. No. Los santos que interceden, hermanos, son los vivos. O los vivos intercedemos o no hay quien interceda, solamente Cristo. Cristo se puso en la brecha y está deseando que junto a Él, pegados a Él, como Él diría en Juan 15, podamos también seguir en la brecha con Él. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Vemos pues, hermanos, que una característica del intercesor es que no pide a Dios que caigan rayos y chuzos de punta sobre aquellos malvados pecadores. El corazón del intercesor, como el de Cristo, es un corazón que anhela, que desea la salvación, que sea el perdón, la restauración de naciones enteras, comenzando por cada alma que ha de ser transformada. Como intercesores estamos puestos para que clamemos a favor de la tierra, hermanos. Hay una brecha, una rotura en la relación entre Dios y todo ser humano que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Sigue habiendo una brecha para ellos. Es curioso que sobre la brecha hay un puente, esa cruz de Cristo de la que hablábamos, pero hay mucha gente que la rechaza y mientras la rechacen, lo peor está por venir para esa gente, hermanos. Y aquellos que sabemos que Cristo es el que transforma eso, que Cristo es el que da un destino a nuestras vidas muchísimo mejor que el presente que vivimos, necesitamos entender que no volverán ni Daniel, ni Moisés, ni toda esta gente, no volverán. Ahora somos tú y yo esa gente. Ahora somos tú y yo. O la gente, la tierra, no tiene esperanza. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, apartados de Dios. ¿Quién se pondrá en la brecha delante de Dios a favor de sus vidas? ¿Estamos orando para que Dios los perdone? ¿O estamos dejando que algún momento la justicia y santa ira de Dios los consuma? Porque no hacer nada, hermanos, es dejar que acaben sus días y se las vean con el justo juicio de Dios. Esto nos tiene que provocar, hermanos, a un deseo, a una pasión, Señor, hermanos, innegociable a favor de ellos, a favor de ellos. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 6, dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, la que podría ser tu casa o la mía, un vecino, una ciudad, y la consuma sin haber en Betel, en la iglesia, en el lugar de adoración a Dios, quien lo apague. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo peor que nos puede pasar como iglesia del Señor es ser indiferentes al dolor y aflicción de un mundo que vive sin esperanza. Y no me refiero solo a la aflicción temporal en lo físico o emocional, porque es curioso, cuando se trata de la dificultad y del dolor emocional o físico por enfermedad u otras cuestiones, ahí sí somos rápidos, ahí sí que nos movilizamos rápidos, oramos y pedimos ayuda. Pero no pedimos la misma ayuda para orar por el cónyuge, por el hijo que no está con Cristo. No tenemos esa misma urgencia. Y me llama la atención, hermanos, me llama mucho la atención. Porque estamos preocupados porque el Señor sane al enfermo. Bien, gloria a Dios. Pero no estamos igual de preocupados que el Señor sane o salve al que está sin Cristo. Nos acostumbramos a que está sin Cristo. Escuchamos sus argumentos y se los compramos. No será para tanto. Como Dios tiene misericordia, cuidado, hermanos, con lo que creemos y cuidado con lo que pensamos. Porque el Señor tendrá misericordia de aquel que abraza a Cristo. Del que no, ya no hay más misericordia, hermanos. ¿Qué más va a hacer el Señor? ¿Qué más esperamos del Señor? ¿Que no sea justo? ¿Que se niegue a sí mismo? No, ya lo hizo. Se despojó de su gloria, vino a esta tierra. Rechazar a Cristo, hermanos, es la última oportunidad que tiene nuestra gente, nuestros vecinos, nuestras familias. Y está bien que clamemos y que pidamos oración por la enfermedad, hermanos. Pero lo que no está bien es que nos cueste hacer una lista y cada día clamar por ella. Eso no está bien, hermanos. No está bien. Porque querrás luego que oremos contigo y por ti si estás enfermo. Pero ¿quién se pone en la brecha? ¿Quién hace vallado con Cristo
y en el nombre de Cristo a favor de ellos, porque vendrá un día en que el juicio de Dios se ejecutará. Y si leemos las profecías que hay sobre ello, nos daremos cuenta de lo terrible que será ese día, hermanos. No nos puede dar igual, hermanos. Lo más triste del texto de Ezequiel 22 no es la podredumbre y corrupción de la tierra. Lo más triste para Dios fue que buscó a gente haciendo vallado y en la brecha y no los encontró. Hermanos, que no nos vuelva a pasar. Que no se tenga que decir de nosotros, como también dice el profeta Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Espero que Dios no diga nunca jamás eso de esta iglesia, hermanos. De ninguno de nosotros, hermanos. Este texto, como el de Ezequiel 22:30, tienen un tinte de sorpresa y disgusto para el Creador. Y no lo hallé, dice por medio de Ezequiel. Todos ellos ignorantes, dice por medio de Isaías. Esperemos no ser esos atalayas de Isaías 56. Hermanos, el propósito de este mensaje es que estas palabras transformen en estas otras. Que se escriba de nosotros un texto que diga lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y sí lo hallé. Amén. Que Dios pueda decir de nosotros lo que también dice por medio de Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén, hermanos, que se diga esto de esta iglesia, hermanos. En el cielo, cuando Dios hable con sus huestes, les diga: mira, ahí está esa iglesia que cumple con lo que Isaías 62 refleja. Jesucristo fue levantado en la cruz para cerrar la brecha del pecado que había entre Dios y la humanidad, pero antes quiso poner también, o al mismo tiempo, una iglesia, un ejército de sacerdotes, para que cuando Él se fuera de esta tierra pusieran sus vidas en predicar el Evangelio de Cristo en la cruz, extendiendo un puente sobre la brecha que había entre Dios y los hombres, para que armados con la armadura de Dios, por lo peligroso espiritualmente que es estar en la brecha, pusieran sus vidas en interceder por todos los habitantes de la tierra, de modo que se arrepientan y sean salvos. Jesucristo se comprometió a interceder por nosotros, hermanos, pero se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, que ha de tener a uno en la brecha predicando el Evangelio y a otro en la misma brecha luchando espiritualmente contra las puertas del Hades, de la muerte y el infierno, para arrebatarles las muchas almas que todavía están atrapadas allí. Y no hablamos de almas sin rostro y sin nombre, hablamos de gente que vive al lado nuestro cada día, en trabajos, en estudios, en vecinos, en la familia. ¿Estamos siendo uno de ellos? Espero que si no es así, a partir de hoy lo seamos. La vida eterna de muchos está en juego. Hay un día designado para el justo juicio de Dios y a algunos les caerá encima la santa ira de Dios y no les predicamos. Y si no les predicamos y no intercedemos por ellos ahora que aún es tiempo de gracia y salvación, ya será muy tarde para ellos. Necesitamos guerreros en la brecha, intercediendo por todos aquellos a los que se va a evangelizar. Una operación Andrés permanente. Hombres y mujeres en la presencia de Dios cada día a favor de la tierra, para que nunca más nuestro Señor tenga que volver a pronunciar las muy tristes palabras que dijo a través de Ezequiel. Amén, hermanos. Seamos esa iglesia en la brecha, haciendo vallado por aquellos que aún están sin Cristo. Decidirán ellos cruzar ese puente o no cruzarlo, pero hay de los atalayas, como dice también Ezequiel, hay de los atalayas que no avisan, de los atalayas que no se ponen en la brecha, que no hacen vallado. Ay de aquellos, porque dice el Señor que demandará de nosotros su sangre. Esperemos que no sea lo que nos ocurra a nosotros jamás y que las palabras de Isaías no sean las del capítulo
56, sino las del capítulo 62, cuando se refiere al Señor a esta, su iglesia. Hay un canto que, si encuentro el himnario, sí, está aquí. Quiero leeros la letra. Es un canto que está en el himnario de Bautista, de Adoración 21, pero que es un canto muy solista y por eso seguramente no lo hemos terminado nunca de aprender. Dice la letra: si no oras tú, ¿quién orará? Si no hablas tú, ¿quién hablará? Si no lloras tú por ellos, ¿quién llorará? Si no amas tú, ¿quién amará? Si no vas tú, ¿quién irá? Si no te ofreces tú, ¿quién se ofrecerá? Si no mueres tú por ellos, ¿quién morirá? Si no los levantas tú, ¿quién lo hará? El coro deja en positivo el mensaje al recordarnos la palabra de Dios que dice: bienaventurados todos los que anunciáis la paz. Hermanos, que se diga en el cielo esto de nosotros, y que todo aquel que cerca de nosotros vive sin Cristo provoque en nosotros el deseo de hacer vallado, de ponernos en la brecha a su favor, hermanos. Se salvará o no en función de su fe y de su responsabilidad, pero que nadie nos demande jamás a nosotros lo que no hicimos por ellos. Oramos. Y Padre nuestro, gracias, Señor, por encomendarnos tan gran y precioso ministerio de reconciliación, Señor. Gracias porque la brecha era humanamente insalvable, Señor, y quisiste ponerte tú por medio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por haber tendido un puente que haga posible que los seres humanos pasemos de un lugar a otro, Señor, de muerte a vida, del infierno al cielo, Señor. Gracias, Padre. Y, Señor, quiero pedirte en esta hora que con esta palabra en nuestros corazones, tu Espíritu Santo la haga vida, la convierta en vida en nosotros, y tengas en nosotros intercesores, predicadores del Evangelio, que ayuden a muchos que están en oscuridad a salir de ella, Padre. Por favor, Señor, clamamos por esta ciudad de Elche, clamamos por las familias aquí representadas, Señor, y todos aquellos que en ellas están sin fe y sin esperanza. Clamamos, Señor, y lo queremos hacer no solo hoy, sino enséñanos, provócanos, impúlsanos a hacerlo cada día a favor de los que están sin Cristo y sin esperanza. Gracias, Padre, porque retienes la venida de Cristo y con Él el juicio, por tu gracia y tu misericordia, porque quieres que no se arrepientan y quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias, Padre, porque así es tu amor y tu gracia de inmensa. Pero, Señor, ese día llegará y no sabemos cuándo, Padre. Por eso, Señor, inquieta a tu iglesia, impulsa nuestras vidas a presentar a Cristo a aquellos que aún no lo conocen, a clamar a favor de ellos delante de ti, para que tu Espíritu Santo toque sus corazones y les convenza de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Te lo suplico todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Cristo.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.